Bendiciones. Vamos a continuar en la exposición de nuestro episodio número 9, la naturaleza y la gloria de Cristo, del libro de los Hebreos. En el video anterior me faltó ver algunas implicaciones gloriosas de lo que estamos presentando y voy a continuar con esas implicancias. Las implicancias que faltaron fueron dos. La siguiente es: el Hijo de Dios es la fuente de todo nuestro conocimiento de la deidad. O sea, que si no se hubiera revelado nuestro Señor Jesucristo, únicamente podríamos saber algo acerca del poder y de la divinidad de Dios, lo que se nos informara nada más en el Antiguo Testamento, según el libro de Romanos, capítulo 1, 20-21. No comprenderíamos nada de su plan, el plan de Cristo para nuestra redención eterna, si Él no hubiese venido. Así que conocer a Cristo es conocer a su Padre, que es nuestro Padre, según el libro de Juan 14, del 6 al 11. Sin el Sol, una comparación, en nuestro sistema solar todo moriría. Y sin el Hijo que vino a la tierra, no tendríamos esperanza de la vida eterna, de la vida más allá de este valle de lágrimas. En el Salmo 84, verso 11, se declara así: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Salmos 84, 11. Otra implicancia más. De Cristo Jesús aprendemos porque Dios eligió hablarnos por medio de Cristo, hablarnos acerca de sí mismo. No hay otra forma de venir al Padre que no sea por medio del mensaje de Cristo. Juan capítulo 14, versículo 6. Esa es la razón por la que jamás se ha encontrado a un cristiano donde el Evangelio no haya ido. Tenemos que transmitir el Evangelio, el mensaje que Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora bien, si usted que me está viendo desea conocer más acerca del Padre Celestial, le invito a que continúe viendo todos los videos de las distintas series que estamos presentando. Y ahora sí, nos vamos al título puesto aquí en el pizarrón. En esta sección vamos a analizar un poco más lo que aparece en el versículo 1 y en el versículo 2, segunda parte. Déjenme verle, y también hasta el verso 3. Dice así, capítulo 1, verso 2 hasta el 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, y aquí viene la primera parte de la naturaleza y gloria de Cristo, constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Encontramos aquí varios aspectos de esa naturaleza y de esa gloria de Cristo Jesús. Solamente tengo en el pizarrón esas cuatro. Si hace falta más, la vamos a escribir. La primera: Cristo Jesús es el heredero de todo. Miren, a Jesús, en el libro de los Hebreos, se le declara ser el heredero de todo, según dice el versículo 2. Puede que esta frase haga un eco o es un eco del libro de Salmos, capítulo 2, verso 8, el cual dice que se le prometió todo, incluidas las naciones. Es verdad eso, o sea, Cristo es quien domina las naciones. Y como los deja su libre albedrío, porque es una de las facultades de nuestro Señor, no obliga a nadie a seguirlo, sino que a cada quien se le da libre albedrío para que lo siga quien realmente quiere seguirlo. Cristo, debido a que recibió ese poder por parte de Dios Padre, es ahora el soberano supremo de todas las cosas que existen en el planeta y en el universo, según Colosenses capítulo 1, verso 18, escrito por Pablo, según Efesios capítulo 1, verso 22 y 23.
Por supuesto, como el autor es el mismo Espíritu Santo, quien impulsó a Pablo a escribir e impulsó también al escritor de los Hebreos, así que en Hebreos capítulo 2, del 5 al 9, el autor va a dar más detalles acerca de esta verdad al explicar que Jesús es el último hombre y como el último Adán, que tiene todo sujeto bajo sus pies. Mencionó todo. La palabra griega es ta panta, que significa todo. Es una expresión amplia que significa o que podría significar simplemente la humanidad, o también puede ser que se incluyan todas las cosas que están en la tierra como en el cielo. Aceptamos la implicancia de que son todas las cosas que están en la tierra y en el cielo. Y en la tierra se encuentra la humanidad y en los cielos se encuentran otros aspectos de los cuales Dios, Cristo Jesús, es soberano. Ahora bien, no puede haber duda de que todo incluye incluso a los redimidos, a los rescatados de todas las épocas. Desde el Antiguo Testamento hasta estos momentos, todos los rescatados o redimidos por Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, están bajo el poder, bajo el dominio de Cristo. Por lo tanto, somos de Cristo. Cristo es de Dios. Y todo lo que le pertenece a Cristo, bueno, nos pertenece también a nosotros, según dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, verso 21-23. Cristo es heredero porque Dios tiene solo un hijo. No podemos imaginarnos, no podemos concebir a Cristo sin su relación de hijo, ni tampoco sin su relación como heredero para con el Padre. Ciertamente, Cristo se presenta como la puerta abierta que nos lleva a todos los numerosos tesoros que Dios ha provisto para los redimidos. Entiéndase redimido, rescatado, la persona que ha sido sacado del pecado. A propósito, voy a introducir aquí un comentario acerca de la redención en el Antiguo Testamento. Normalmente, en el Antiguo Testamento, cuando una persona era rescatada o unos bienes eran rescatados, los de mayor edad los actuaban como jueces, y cuando ya se efectuaba el rescate, se tenía que representar dándole un pie, una sandalia, un zapato, como prueba de que se había rescatado una persona. En el libro de Ruth, la moabita, encontramos precisamente ese acto cuando ella y todo el territorio es rescatado, y quien la rescató va a ofrecer su sandalia en prueba del rescate. Ahora, me regreso a nuestro tema. Nadie puede contemplar de los redimidos, los rescatados. Recuerde, si usted es cristiano, como yo lo soy, entonces nosotros fuimos rescatados también de aquel mundo al que pertenecíamos. El mundo de la droga, el mundo del vicio, el mundo de la borrachera, el mundo perdido, a ese mundo pertenecíamos. Pero un buen día decidimos aceptar el rescate que Cristo ofrece y decidimos seguir sus indicaciones, y ahora nos consideramos como personas redimidas. Así que ninguno de nosotros puede contemplar esa verdad que se nos presenta en el libro de los Hebreos sin que nos llenemos de asombro y de alegría, de gozo. O sea, nos asombramos y nos gozamos de mirar precisamente a quién venimos a pertenecer, quién es nuestro soberano, quién es nuestro rey. Es el heredero del universo, y no de las cosas materiales que fenecen, que fallecen, que terminan, sino de todo lo que existe, lo material y lo espiritual, lo que existe, lo que es tangible, lo intangible, lo que existe aquí en la tierra, lo que existe en el universo. Cristo Jesús es el heredero, el dueño absoluto, porque Dios Padre así lo decidió. Así, no podemos afirmar con certeza cuándo fue que Jesús tomó su posición actual. Sin embargo, definitivamente ya había sucedido para cuando anunció que se le había dado toda potestad. Vamos a mirar, por favor, en el libro de Mateo 28:18, donde precisamente él menciona que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, da la instrucción a los apóstoles que vayan y que prediquen el evangelio a toda criatura. El que lo crea y sea bautizado será salvado. El que no lo crea será condenado. Mateo 28:18 al 20.
En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9, Pablo declaró que su exaltación vino como consecuencia de su muerte y su resurrección. A pesar de que muchas cosas en este versículo en el que estamos analizando de Hebreos escapan a nuestra comprensión, tenemos que tener en mente la verdad de del gran cambio de posición que tuvo nuestro Señor Jesús después de su resurrección. O sea, de ser un hombre despreciado entre los judíos a ser el Dios hombre exaltado y estar a la presencia de Dios, ser el Hijo de Dios, ser el heredero de todo. Entonces, una parte de su naturaleza y parte de su gloria es ser el heredero de todo. Ahora, ¿qué otro aspecto de su naturaleza y de su gloria? Bueno, encontramos esta sección que también se encuentra en el versículo 2. Hizo el universo. Miren, el autor dice, por Jesucristo, dice así, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pese a que el mismo término para universo, que es aiomas, es plural, se puede traducir como mundo o como universo. No como mundos o universos, sino como mundo o universo. Así se traduce en las Biblias actuales. Cristo participó en la creación y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Usted puede encontrar esa afirmación complementaria en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. El Verbo, quien hizo todo con la fuerza de su palabra. El sacerdote alejandrino que se llamaba Arrio, por cierto, los arrianistas, un grupo que negaba, este Arrio existió en el año 250 al 336 después de Cristo. Y él explicó que Jesús fue un ser creado. Yo sé que al explicar esto, ya usted está imaginando qué grupo religioso en la actualidad dice también que Cristo es o fue un ser creado. Exactamente, ese mismo grupo que usted está pensando, ya antes de que este grupo existiera, ya los arrianistas, desde el siglo III, proclamaban esa idea. Así que, obviamente, si proclamaba esa idea que es errónea, tuvo quien lo refutara. Y el principal personaje que lo refutó inmediatamente fue el sacerdote, más que sacerdote, un patriarca entre los griegos que se llamaba Atanasio, que vivió del año 293 al 373 después de Cristo. Y si hacemos uso del primer capítulo de Juan, él contestó que, puesto que Jesús estuvo involucrado en la creación de todo, él mismo no pudo haber sido un ser creado, refiriéndose a Jesucristo. Eso dice Atanasio, para refutar a Arrio o los arrianistas. Cualquiera persona que hoy, como el grupo que mencionamos, bueno, que no mencioné su nombre, pero usted ya sabe cuál es, cualquiera persona o grupo que hoy alegue que Jesús fue un arcángel creado, va a ser rebatido por el mismo razonamiento presentado por Atanasio. Pese a que muchos lo dudan, la presencia de Jesús en la deidad podría estar insinuado en la forma plural para Dios. O sea, Elohim es una forma plural para Dios. En realidad, Elou es la forma singular para Dios y Elohim es una forma plural. Lo que significa que desde el principio, cuando se hablaba de Jehová, dándole el nombre de Elohim, se consideraba como plural. Elohim o Dios en tres personas, o la deidad en tres personas. En Génesis capítulo 1, verso 26, se encuentra esta expresión. Déjeme buscar Génesis capítulo 1, verso 26. Bueno, más que el verso 26, es todo el capítulo, pero déjenme ver aquí nada más el puro 1. Miren el 1, cómo inicia el Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Habla de Elohim. Pero ya en el verso 26, noten ustedes cuando se habla acerca de la creación del hombre. Dice, entonces dijo Dios,
hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando aquí se usa la frase, tanto en el versículo 1, donde dice, en el principio creó Elohim, recuerde, pluralidad, los cielos y la tierra, o la deidad. Verso 26, cuando decidieron hacer al hombre, dicen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es quienes conforman la deidad. Un solo Dios en tres maneras. No tengo muchas palabras para explicar esa frase, mi conocimiento no llega a tanto, pero el hecho de que alguien se burle de estas expresiones y que diga, oh, entonces el cristianismo es una religión politeísta porque se adora a tres dioses. Esas son afirmaciones absurdas que están en contra del cristianismo. Nuestro Dios es uno solo, manifestado por Dios Padre, por Dios Hijos y por Dios Espíritu Santo. Los tres en uno, cada uno con su propio razonamiento, propia autoridad, y los tres en uno. Uno no puede actuar sin vamos a decir, sin la participación de los tres. Si usted quiere usar la palabra un cuerpo consultivo, un cuerpo directivo, úsela si acaso así le satisface. Nosotros usamos la frase la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, continuamos con la disertación. Así que, si nosotros pudiéramos imaginarnos el asombroso poder mostrado en la creación, y cuando digo imaginarnos nada más, como de la nada, Dios, la deidad, nada más con la fuerza de su palabra, Cristo mismo, y se hizo la luz. Y la luz existió. La energía existió. Después las cosas materiales, los planetas, la propia Tierra, el Sol, la Luna. Y después las cosas más intrincadas que pueden haber existido. El hecho de haber hecho el ser humano, las plantas, los animales, y cada célula de cada ser vivo con características muy especiales para que se reproduzcan igual. O sea, exactamente de aquellos primeros seres creados, Dios también creó al mismo tiempo las células reproductivas para que a su mismo tiempo se fuera reproduciendo en la tierra. Cuando decimos que, nada más con que nos imagináramos un poquito, no se requiere o más bien necesitamos tener grandes dotes de imaginación para ver ese asombroso poder que se mostró en la creación, en donde de la nada el mundo fue creado. Así que yo acepto y vamos a aceptar que Dios es Dios Todopoderoso y a Dios no lo podemos limitar en nada. No podemos decir que nada más tiene una parte de poder y otra parte de poder no lo tiene. Dios Padre, la deidad, Dios Cristo, Dios Hijo, Espíritu Santo, tienen el gran poder que ni siquiera nos imaginamos en su totalidad. Así que, si no podemos concebir a una deidad tan grande, hablamos de su poderío, aún no podemos imaginarnos la inmensidad del espacio que hay y que Él ha creado, entonces, si no creemos en Dios, seguirá usted creyendo en que proviene de una casualidad, de una explosión, de un Big Bang que hubo en el inicio, como explican nuestros maestros de filosofía. Así que, hermanos, digo amigos y hermanos, el creyente no tiene problemas en aceptar que Jesús haya creado todas las cosas. Ningún problema tenemos. Ni siquiera nos molestamos con los descubrimientos de los famosos hoyos negros que causan un gran alboroto actualmente entre el mundo científico. Ni siquiera nos asombramos acerca de las grandes novas, ni grandes estrellas, ni planetas que hace 10 años no se conocían en el espacio. Hace un siglo no se conocían, pero ahora con los grandes inventos y mejoramientos de grandes telescopios o los viajes de los interplanetarios que han realizado los aparatos que han enviado esas potencias mundiales, bueno, nos damos cuenta de grandes cosas que existen. No nos asombramos. Si Dios tuvo y tiene el poder de haber creado una célula diminuta en mi organismo, el cual tiene
la cantidad de cromosomas necesarios para complementarse con una diminuta célula también de la parte femenina y entre ambas células formar un nuevo ser? ¿Que acaso no va a tener entonces el gran poder de crear todo lo que está en el universo? Por supuesto que sí. Desde lo más complejo hasta lo más sencillo, Dios tiene ese poder. Ahora, al contrario de lo que muchas gentes dicen, toda esa nueva información que se ha estado obteniendo nos debería de hacer rendirnos en adoración y con mucho asombro y con mucho aprecio a el Señor Todopoderoso, puesto que hemos conocido más. Cada descubrimiento nos hace conocer más de la fuerza creadora, del poder y de la sabiduría de Dios. Si los nuevos descubrimientos que los científicos hacen sacuden nuestra fe, solamente se debe a que tenemos una perspectiva muy limitada de la grandeza y de la majestuosidad de nuestro Dios. Y lo queremos comparar con algo más sencillo. No se puede, no hay comparación. En cada célula de nuestro cuerpo hay evidencia implícita de un creador con un tremendo poder, una tremenda inteligencia, una tremenda habilidad. El Dios que ama tanto a cada uno de sus hijos como para conocer el número de cabellos en nuestra cabeza, es un Dios que se preocupa por nosotros, por los seres humanos, aún en los detalles más pequeños. Lea usted, si gusta, Lucas capítulo 12, versos 6 y 7. Puede que uno de nuestros grandes conocedores, llamado el señor Bruce, haya estado en lo correcto cuando dijo que la frase "por quien asimismo hizo el universo" podría ser el rastro de un himno cristiano o una confesión de fe de la iglesia primitiva, según Juan capítulo 1, verso 3, Colosenses 1, 16. El lenguaje que se encuentra en los versículos de Hebreos capítulo 1, del 1 al 3, es muy sublime, es tan sublime en alabanza a Cristo que aún parece resonar con voces de un canto que se unían en un himno cristiano primitivo. Y sí, los primeros cristianos quizá tuvieron una capacidad creativa en sus cantos mucho más que los himnos que ahora tenemos. Bueno, en realidad los himnos que ahora existen han sido copias y copias de himnos antiguos los cuales cantan y hablan de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Voy a suspender mi video número 9 en esta sección, pero vamos a seguir hablando de estas otras características de la naturaleza y de la gloria de Cristo. Lo miramos esto en el video número 10. Que tenga usted bendiciones y que la pase bien. Hasta luego.